Va a disculpar, está tardando en cargar la diapositiva. Pero el tema que vamos a hablar hoy día es sobre el VIH. ¿Sí? Es un tema muy interesante, así que espero que todos me puedan escuchar y si tienen dudas en algún momento se detienen a preguntarme. ¿Sí? Déjenme comparto. Ya. El virus, el VIH, también conocido como virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus muy peculiar en cuanto a la manera de atacar a la persona, no es como los otros tipos de virus. Esta imagen tal vez le puede llegar a pensar que así se manifiesta el virus, pero es muy variable. Tenemos que saber conocer, identificar al virus, describir cuáles son los mecanismos de transmisión, qué cuadro clínico y cuáles son todas las etapas del cuadro clínico de la infección e interpretar los informes y casos de laboratorio. ¿Ok? Es una enfermedad que tiene larga data. Antiguamente, hablando de epidemiología, fue una infección que tenía una muy alta asociación con personas homosexuales. ¿Sí? De hecho, era categorizada como la enfermedad de los homosexuales. ¿Sí? O sea, ya, partamos desde ahí. Sin embargo, actualmente la distribución es mundial, no hay esa diferencia de orientación sexual. Ataca a las personas o tiene mayor riesgo cualquier persona que tenga algún factor de riesgo para el mecanismo de transmisión. Es decir, actualmente es invariable la orientación sexual, pero antiguamente era una enfermedad catalogada de los homosexuales. ¿Okay? Es un virus de la familia, es un lentivirus de la familia Retroviridae. Este término de lentivirus hace referencia al cuadro clínico que va a manifestar. Es un cuadro clínico de larga evolución. El VIH no establece la infección máxima en días, en meses. Puede estar la persona años y años con la infección hasta que llegue a la última etapa de la infección, que sería la etapa SIDA. Sí, pero desde que se infecta hasta que progresa una etapa SIDA puede ocurrir o puede atravesar muchísimos años. Se conoce como Retroviridae porque es una de los virus que son tipo ADN, ¿sí? Creo que hasta ahorita la mayoría de virus que hemos visto son tipo ARN. Cuando hablamos de un virus ARN hace la referencia a que es un virus que requiere integrarse en el núcleo. Es decir, el material genético del virus necesita ingresar a la célula, llegar hasta su núcleo, integrar el material genético dentro del núcleo, ¿sí? Para poder sintetizar todas las proteínas virales para su replicación. Entonces, este virus va a tener principalmente una cadena de ARN monocatenario, una sola cadena. Esa cadena la va a transformar en ADN y la va a integrar dentro del núcleo celular. Evidentemente ese proceso no lo hace, no lo hace solo, sino hay un proceso muy interesante que igual hoy día lo van a tocar con la doctora, pero solo como pantallazo. El virus va a ingresar a la célula, va a iniciar una transcripción de su ARN, lo va a integrar al núcleo y va a empezar la síntesis de proteínas virales. No podría hacerlo si no tuviera 3 enzimas necesarias, ¿ya? Esas enzimas son la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Esas son 3 enzimas. 1, 2, 3. Eso lo voy a hablar yo en teoría, porque eso es de teoría. Ahorita les está dando un pantallazo nomás. El virus tiene 3 enzimas importantes que los otros virus no tienen, y que esas 3 enzimas intervienen en la replicación. Y para que entiendan ustedes el VIH, tienen que saber la estructura del virus. Vamos pasando. Entonces, sin esos 3 virus no produce su replicación. Los mecanismos de transmisión del virus del VIH son tal vez bastante conocidos. Vamos a enfatizar mucho en el contacto por transmisión sexual, también en el contacto por vía parenteral, o también en el contacto vertical de madre al feto. Esos son los mecanismos de transmisión que puede haber de una persona infectada a una persona no infectada. La transfusión de sangre, hemoderivados, pacientes o tal vez personas que comparten agujas contaminadas o jeringas, principalmente en pacientes drogadictos, o también la madre al feto durante
por la vía por la vía transplacentaria. Cualquiera de esos mecanismos puede ser una vía de transmisión del VIH, ¿ok? Entonces, hay un cuestionario que quisiera que me dieran a responder, que está en su guía. Antes de responder el cuestionario, el virus del VIH, solo como generalidades, es un virus linfótropo. Tiene altísima afinidad por los linfocitos, específicamente por los linfocitos TCD4. ¿Ya? Son un tipo de linfocitos T que van a expresar un CD tipo 4, y estos linfocitos TCD4, si se acordarán, son clave para una respuesta inmunitaria efectiva. Son como los comandantes, los sargentos de cualquier respuesta inmunitaria. Si no hay un TCD4, la respuesta inmunitaria no se inicia. Entonces, lo grave de este virus, o lo peligroso de este virus, es que su sitio de diana o su sitio de replicación es en estos linfocitos. Ingresa al linfocito, se replica, lo destruye. Entonces, a la larga del tiempo, el paciente se va quedando sin linfocitos TCD4 y, por ende, sin capacidad de tener una respuesta inmunitaria efectiva. Porque los TCD4 son los coordinadores de toda respuesta inmunitaria, son los clave, ¿ok? Entonces, ¿qué significa linfocitos TCD4 o qué entienden ustedes por linfocitos TCD4? Son células. Glóbulos blancos encargados de coordinar el sistema inmune. Son células del tejido inmunitario encargados de coordinar la respuesta inmunitaria. ¿Han escuchado el término carga viral? Sí. ¿Qué es la carga viral? La concentración de virus. ¿Cómo? Es la concentración de virus en un líquido. Exactamente. A ver. Concentración de un virus en un líquido. Piensen nomás, ¿qué puede ser carga viral? Eso, cantidad de virus, eso, número de virus, cantidad de virus, eso es carga viral. Entonces, eso es la carga viral, la cantidad de virus. ¿Alguien sabe cuáles son las glicoproteínas del VIH? GP120 y GP41. Tiene varias, ¿no? La más importante es la GP120 y GP41. Le va a servir al VIH para unirse a los linfocitos TCD4, ¿sí? Es clave. ¿Qué fluidos contienen mayor cantidad de VIH? O sea, de una persona infectada que tiene VIH, ¿qué fluidos de esa persona tendría mayor carga viral, por así decirlo, para un contagio? Sangre, la sangre, semen, leche materna, semen, la leche materna, ¿qué más? secreciones vaginales. Las secreciones, excelente, ¿sí? Entonces, todos estos líquidos biológicos serían de riesgo de una persona que ya está infectada con el virus del VIH, ¿ok? ¿Qué enzimas tenía el virus, Ignacio? Ok. ¿Y qué función tiene la transcriptasa inversa, Malady? ¿No? A ver, Yasmin. Exacto, transforma el ARN del virus en ADN bicatenario y para que se incluya el núcleo. ¿Alguien sabe cuál es la función de la integrasa? ¿Qué hace la integrasa? Álvaro. ¿No? ¿Qué le suena el nombre integrasa? integra el ADN. Agarra ese ADN transformado y lo integra en el núcleo celular, en el ADN celular. ¿Y qué hace la proteasa? Encargado de ensamblaje de la proteína. Eso, el ensamblaje de las proteínas virales. Entonces es sencillo, el proceso de replicación viral del VIH no es complejo. Bueno, sí es complejo, ¿no? Pero agarra su transcriptasa inversa, la convierte en ADN, la integrasa agarra ese ADN, lo incluye en el núcleo de la célula, el núcleo empieza a sintetizar todas las proteínas virales y la proteasa agarra las proteínas virales y ensambla los viriones. Sí, sencillo, se replica y luego esa célula libera los viriones para que vayan a infectar a otras células, ¿ok? ¿Cómo se llama el proceso de replicación de un virus dentro de una célula huésped? El proceso de multiplicación del virus dentro de la célula huésped. Replicación viral. ¿Cómo se llama el proceso? Replicación viral. Diego. Replicación viral. Hablamos de replicación, no hablamos de división viral o nada. Replicación viral. ¿Cuál es la célula blanco para la replicación en el VIH, Douglas? ¿Qué célula les encanta infectar? ¿Cómo? ¿Qué linfocitos? Los TCD4. ¿Sí? TCD4. No se olviden de esto. Infecta los linfocitos TCD4 específicamente. ¿Ok? Acá ya entramos un poco a la parte clínica de la enfermedad. La infección por VIH
ya va a presentar 3 etapas clínicas importantes, ¿no? Tiene una fase inicial o aguda, una fase intermedia y una fase final. El diagnóstico de VIH rara vez es temprano. ¿Por qué? Durante la fase inicial aguda hay un pequeño tiempo de una sintomatología que se conoce como un síndrome retroviral agudo, pero es bastante inespecífico. Fíjense que el paciente puede llegar a presentar fiebre, sudoración posterior a la infección, ¿no? Se infecta y a las semanas o los días empieza a presentar este síndrome retroviral agudo, pero es inespecífico. Va a presentar un día fiebre, va a presentar unas inflamaciones, adenopatías de los ganglios linfáticos, puede presentar odinofagia, puede presentar algún ras cutáneo, una erupción cutánea, puede estar acompañado de artralgias, mialgias. Fíjense, ahí está el porcentaje con la frecuencia con la cual estos síntomas pueden aparecer. Pero si a ustedes el día de mañana les llega, por ejemplo, paciente con fiebre, adenopatía, odinofagia, artralgia, mialgia, ¿en qué enfermedad van a pensar? No van a pensar directamente en VIH. O sea, como les digo, la clínica de este periodo retroviral es muy inespecífica, que podrían pensar en cualquier cosa. Entonces, dentro de la fase inicial aguda, rara vez es el diagnóstico en esta etapa. ¿Cuál sería una mejor ayuda para diagnosticar el VIH en esta etapa? ¿Qué dicen ustedes? El laboratorio. Si yo quiero hacer un diagnóstico en la fase inicial de la infección, ¿de qué otra cosa me podría apoyar? Porque clínicamente no le van a chuntar. Claro, sería de laboratorio. ¿Laboratorio o epidemiología? A la epidemiología, sí. ¿Qué dicen ustedes? Epidemiología. A ver, levanten la mano los que dicen epidemiología. ¿Y los que dicen laboratorio? Ya. A los de laboratorio vamos a ver ahorita, puede ser que no. Pero la epidemiología me puede ayudar bastante en ese caso. Si un paciente, por ejemplo, que es sexualmente activo, ha presentado alguna relación sexual de riesgo, entonces me puede ayudar a pensar en un posible contagio de VIH, ¿no? Ahora, después de que pase ese periodo retroviral agudo, hay un periodo de latencia clínica. Se llama latencia clínica porque el paciente pasa años sin sintomatología. La replicación viral está produciéndose en su cuerpo, está matando linfocitos TCD4 todos los días, pero como el paciente en ese tiempo todavía tiene hartos linfocitos TCD4, pues la infección es asintomática. Es un periodo de latencia clínica. Este periodo de latencia clínica puede durar años, fíjense que hasta 10 años, o incluso puede durar menos que eso, ¿sí? Entonces va a depender obviamente del tipo de persona, de la persona que sea infectada. Estos pacientes generalmente presentan o son asintomáticos o pueden presentar alguna que otra manifestación relacionada a la disminución progresiva de los linfocitos TCD4, como por ejemplo el Muget. ¿Saben qué es el Muget? Son manchas blancas. A ver, fuerte, José. Eso es el Muget, es una infección por Candida albicans en la lengua que se presenta como placas blancas, blanquecinas, ¿ok? Puede presentar al paciente en este periodo algún tipo de diarrea crónica, pero fíjense que en la mayoría de pacientes va a ser asintomático. La clínica más resaltante aparece a medida que los linfocitos van disminuyendo. A medida que sus linfocitos del paciente disminuyen, más van apareciendo la clínica. Y ya por último, hablamos de la fase final o la etapa SIDA, que ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando el paciente primero que nada ya presenta recuentos muy bajos de linfocitos TCD4, ¿sí? Incluso menor a 200. Ahí, justo en ese momento, cuando la inmunidad está totalmente destrozada o baja, es donde las infecciones oportunistas hacen su entrada. Generalmente ustedes saben que nosotros vivimos rodeado de microorganismos, rodeado de bacterias, de parásitos, de hongos. Tengo yo bacterias, hongos, parásitos en mi cuerpo, afuera, adentro, pero normalmente estamos en un estado de relativo equilibrio, no me hacen daño, yo no les hago daño, les doy, pero llega un punto cuando el paciente es totalmente inmunodeprimido, que estos patógenos que antes no me hacían daño porque yo tengo una inmunidad relativamente eficaz, en este momento pueden llegar a producir incluso la muerte del paciente. Entonces es una etapa muy, muy, muy delicada del paciente donde las infecciones oportunistas van a aparecer, es decir, infecciones que antes no daban a un paciente con inmunocompetencia, ese rato atacan. Pueden aparecer con mucha frecuencia y rapidez neoplasias. En un paciente, ustedes saben que el sistema inmunitario es clave para evitar la malignización de células. Cuando una célula se maligniza, van y la eliminan. Pero si el paciente tiene inmunidad disminuida, evidentemente esto no se da, entonces las neoplasias aparecen con mayor frecuencia. Y hay, por último, alteraciones neurológicas. Entonces esta etapa ya es peligrosa. La supervivencia es muy variable
va a influir muchas cosas, como la edad, la forma de presentación, y si el paciente ha llegado a adquirir un tratamiento, qué tan eficaz ha sido el tratamiento con el paciente, ¿no? Pero generalmente esta etapa ya es preocupante porque si no lo mata una enfermedad, lo puede matar cualquier otra enfermedad, ¿no? Todas aparecen al mismo tiempo, casi. Este gráfico que está en su guía es un gráfico muy bonito y aquí me ayuda a determinar muchas cosas. Fíjense que es el curso de la infección. La línea azul hace referencia al recuento de linfocitos TCD4, cuántos linfocitos tiene el paciente. Y la línea roja hace referencia a cuánta carga viral tiene el paciente. Estos dos criterios, y escúchenme bien, la carga viral y el recuento de linfocitos va a ser clave para poder hacer seguimiento a un paciente que ya tiene diagnosticado el VIH, ¿sí? A mí me da a entender cómo está ese estado inmunológico. Fíjense que durante la infección primaria, evidentemente hay un aumento de la carga viral, pero disminuye y entra en un periodo de latencia clínica, va aumentando paulatinamente. Sin embargo, los linfocitos TCD4 con el curso de la enfermedad, fíjense que va disminuyendo igual progresivamente. Entonces, en la etapa final o SIDA, la carga viral es altísima y los linfocitos TCD4 están por los pisos y aparecen enfermedades oportunistas y el paciente con mucha seguridad llega a la muerte, ¿ok? Es muy probable que llegue a la muerte. Ahora, estas infecciones oportunistas ustedes se las tienen que saber. Hay muchísimas, pero estas son las más comunes. Cuando hablamos de afectación ocular oftalmológica, el citomegalovirus es el agente etiológico involucrado en producción de corioretinitis, ¿ya? Produce en el paciente una corioretinitis. Es obviamente una enfermedad oportunista. Normalmente no produce corioretinitis en un paciente inmunocompetente, pero en pacientes con inmunodeficiencia, como en el paciente con VIH, el citomegalovirus puede producir corioretinitis. Fíjense que a nivel del cerebro, ahí no se ve el puntero, ¿no? Se acaba dando cuenta. Fíjense que a nivel del cerebro están involucrados el Cryptococcus neoformans. Creo que ya lo habíamos tocado cuando hablamos de meningitis hace rato. Dijimos que el Cryptococcus neoformans principalmente en pacientes con VIH. Fíjense que el paciente también puede tener infecciones por toxoplasma, otros tipos de agentes etiológicos, pero el más común, el Cryptococcus neoformans, ¿ok? Productor de meningitis en pacientes con VIH. Si nos vamos a los pulmones, los pacientes con VIH tienen con mucha frecuencia neumonías, pero con demasiada frecuencia, neumonías a repetición. Generalmente en un paciente normal o en un paciente relativamente sano, el agente etiológico más común era el neumoniae. En estos pacientes puede ser el neumoniae, pero más común es que aparezca el Pneumocystis jirovecii, ¿ok? El Pneumocystis jirovecii sería o vendría a ser el agente etiológico más importante productor de neumonías. ¿Puede también el paciente tener tuberculosis? Claro que sí. Entonces, estos serían los agentes etiológicos más importantes. A nivel de la piel, fíjense que pueden producirse un montón de agentes etiológicos. A nivel de los intestinos, aquí me interesa, fíjense que puede estar los Cryptosporidium, y estos son productores de diarreas crónicas en pacientes con VIH. Entonces, este gráfico de acá no se les puede olvidar. Los agentes etiológicos y con qué enfermedades están asociadas. Es sumamente importante, porque vienen siendo las más comunes en un paciente que ya tiene una inmunodeficiencia marcada. Entonces, llega un paciente con una sospechosa clínica de VIH y yo tengo que hacer un diagnóstico tanto epidemiológico como laboratorial. Entonces me apoyo de laboratorio. Hay varias pruebas de laboratorio y aquí quiero que me entiendan. Hay como un flujograma. No directamente pido uno directamente, sino lo más común que se hace es primero pedir una prueba de screening. Lo que significa es una prueba de monitoreo rápido. Son pruebas rápidas que te avisan si hay o no hay positivo para anticuerpos contra el VIH. Pero es una prueba rápida. Vamos a explicar un ratito. Ustedes saben que el VIH está en 3 etapas. En 3 etapas. Aquí es el día de transmisión. Generalmente es sexual, ¿no? Aquí hay un periodo agudo que dura entre 2 a 4 semanas. Después hay un periodo de 8 a 10 años, que es un periodo de latencia donde el paciente no tiene ningún signo o síntoma.
En este periodo de aquí hay multiplicación del virus y como consecuencia bajan los linfocitos T. Pero en este periodo se mantienen casi normales, 8 o 10 años, hasta que después vuelven a subir, a bajar. ¿Cómo es? Esta es los linfocitos. Vuelven a bajar los linfocitos y vuelven a subir la carga viral. Y entonces ya entra a un periodo SIDA, que dura 2 a 3 años y el paciente se muere si no recibe tratamiento antiviral. En este periodo es donde se presentan las enfermedades oportunistas. ¿Ya? Ahí es donde se presenta el mugue, se presenta la tuberculosis, la meningitis, las neumonías, todas esas enfermedades, cualquier enfermedad, porque ya el sistema inmunológico está inmunodeprimido. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio yo voy a pedir? De acuerdo a en qué etapa está el paciente. Para decir yo un paciente es HIV positivo o tiene SIDA, ese es un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿En qué me baso yo? En 3 pilares fundamentales: clínica, epidemiología y laboratorio. ¿Cuál pesa más aquí? La epidemiología. Porque a ustedes va a ir ese paciente, pero si ese paciente está en este periodo, ¿cómo lo van a detectar? Aquí tiene signos y síntomas como una gripe. No, ningún signo o síntoma específico. Entonces, ¿qué es lo que le tienen que preguntar? Aquí puede la epidemiología. Ese paciente va a ir al médico con alguna duda que él tenga de que ha tenido una relación dudosa, ¿no es cierto? Puede ir y entonces algún factor de riesgo, que sea un homosexual o que sea un drogadicto endovenoso o que haya tenido relación promiscua. Eso ustedes es lo que deben preguntar. Entonces ese paciente va a ir al médico y va a estar en este periodo, va a decir hace 2 semanas, hace una semana o hace... Bueno, entonces aquí lo que tienen que pedir es pruebas directas. ¿Cuáles son las pruebas directas? Las que detectan la hormona el antígeno, P24, ¿no? Sí. El antígeno P24. Eso se puede hacer por PCR o se puede hacer por ELISA de 4ª generación. Hay ELISAs de 1ª, 2ª y 3ª y 4ª generación. La mejor es la de 4ª. Eso pueden pedir en esta primera etapa. Pero si ya el paciente ha pasado a esta etapa de acá, ya no va a haber esto. Entonces ya va a formar inmunoglobulinas, IgM y sobre todo IgG, que es la que se va a mantener durante toda su vida. Igual aquí va a haber IgG. Estas son para diagnóstico, estamos hablando de laboratorio, porque la clínica no nos dice nada. ¿Ya? En esta etapa el paciente está totalmente asintomático. Por ejemplo, el 18 de septiembre va a haber, ayer he recibido una carta del CEDES, va a haber pruebas rápidas para SIDA y para sífilis, gratuitas, que van a hacer aquí en el Centro de Especialidades Médicas para toda la población universitaria que quiera hacerse. Entonces, ¿en qué etapa, si es que el que quiere ir ahí, en qué etapa lo van a detectar? Si tuviera aquí o aquí. Aquí, bueno, en esta de latencia. Entonces, ¿qué pruebas le van a hacer ahí? Solamente pruebas que detecte estos anticuerpos, sobre todo IgG. Hay pruebas de screening
¿Qué significa screening? Pruebas rápidas, pruebas de descarte, decir es o no es, pero no es seguro. ¿Ya? Pruebas de descarte. Y aquí está la inmunocromatografía. Inmunocromatografía. ¿Qué es la inmunocromatografía? Ahorita les voy a mostrar. Y hay pruebas confirmatorias. Una vez que estas pruebas, o puede ser también aquí ELISA de primera o segunda o tercera generación, ¿no? Y aquí las pruebas confirmatorias son ELISA de cuarta y Western blot. Ya esas confirman que el paciente es VIH positivo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas pruebas rápidas? Aquí yo me he hecho preparar en el laboratorio. Esas de inmunocromatografía. Aquí, por ejemplo, hemos hecho una. Esta prueba es prueba de embarazo. Pero es así es la prueba, así es el taquito. TACO se llama esto de inmunocromatografía, es una prueba rápida. Esto hay para embarazo, hay para hepatitis, hay para el coartetilo y hay para Chagas. Esta, por ejemplo, es para Chagas, esta de aquí. Esta de aquí es para VIH, hay una prueba aquí de VIH que se han hecho sus compañeros. ¿No? Aquí hay más, quieren hacerse, quieren hacerse. ¿No? Esta es una prueba de embarazo que lo hemos hecho con orina para no hinchar al compañero. Entonces, se coloca aquí la gotita de la muestra, que generalmente es sangre, aquí. Se coloca y va recorriendo la sangre, se espera 5 minutos, hasta que al final va a dar una rayita o 2 rayitas. Aquí, por ejemplo, ha dado 2 rayitas, ¿no? ¿Lo ven? No es tecida. Esta es de embarazo. ¿No? Esta de aquí es de VIH. Esta de aquí ha dado una rayita. Entonces, esta es negativa, porque la que da positiva es la que da. Si da una rayita es solamente el control. Si no diera ni una rayita, no sirve este reactivo porque el control está dando positivo. ¿Ya? Entonces, esto es negativo. En cualquier prueba, si da una rayita, es negativo, pero está bien la prueba. Igual, esta es negativa. Esta es embarazo. Esta de aquí es Chagas. Esta da positiva. Esta es mía. A mí me han pinchado. Yo sé que tengo Chagas desde joven, ¿no? Entonces yo sabía que me iba a dar positivo. Entonces esta es positiva. Así da 2. La que dice C es el control y la T es el testigo, o sea, el paciente, ¿no? Eso es positivo. Lo mismo es para cualquier, aquí han puesto la gota de sangre, fíjense. Entonces, lo mismo es para cualquiera. El que quiera hacerse, si quiere ahorita le hacemos. ¿Alguien quiere hacerse el chico? Todos están con miedo. El que no tiene nada en su conciencia dice, aquí está. Bien. Con su consentimiento. Positivo, Yo quería ser voluntario, pero dije no. Ahí sí sabe. ¿Quién es voluntario? Falso positivo. Bueno, entonces, todo lo que dijo la doctora en la parte del diagnóstico de la otra es tal cual. Entonces, en un paciente con sospecha, prueba de screening, descarte rápido. Sale esa prueba positivo, no le decimos tiene VIH, no, tenemos que hacer una prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria sale positivo, entonces realmente ahí nosotros estamos diagnosticando que el paciente es portador de VIH, ¿ok? ¿Se entiende esa parte? Sí.
Hay uno más del Western Blot que lo mencionan más actual, es el inmunoensayo de diferenciación VIH-1, VIH-2, que también es importante para el diagnóstico, ¿ya? Pero es una prueba confirmatoria igual. Entonces no se olviden de eso. Básicamente eso. Las pruebas de screening van a detectar esos anticuerpos y las pruebas de confirmatorias pueden detectar los anticuerpos a los virus o tal vez al antígeno P24, que fíjense que el ARN viral se mantiene toda la fase de la enfermedad, pero el P24 solo está un tiempo. Si no es que el P24 va a ser para diagnóstico desde el principio hasta el final, solo está durante el periodo retroviral agudo. Posterior a eso el P24 desaparece y ahí solo podríamos pillar los anticuerpos predominantemente, ¿ok? Entonces, una vez que el paciente ha sido diagnosticado laboratorialmente con VIH, lo más adecuado es establecer un tratamiento. No vamos a hablar del tratamiento evidentemente, pero solo tienen que saber que mínimo el tratamiento de VIH es asociación con 3 fármacos, ¿ya? Tienen que ser 2 inhibidores de la transcriptasa, 2 fármacos que inhiben a la transcriptasa inversa y un inhibidor de la integrasa, ¿sí? Hay una lista gigante, no les voy a mentir, de antivirales para el VIH, pero estos son los que hay en Bolivia, ¿sí? Los más comunes en Bolivia, pero es una lista más grande que esta. Entonces, generalmente vienen así, asociados en una sola tableta los 3 antivirales, entonces el paciente toma 1 por día, toda su vida, ¿sí? Toda su vida. Una vez que tiene el diagnóstico, el VIH no se cura, eso que quede claro, el VIH solo se controla. Entonces, una vez que tenga diagnóstico de VIH, toda su vida una pastilla por día, asociado con estos 3 antivirales, ¿ya? Que al año lo van a aprender cuáles son. Una vez el paciente es diagnosticado con VIH, es importante hacer el seguimiento del paciente. Para el seguimiento del paciente, esto es una pregunta de examen, siempre entra por si acaso, se pide 2 estudios básicos, ¿sí? Ya no hablamos de ELISA, ya no hablamos de Western Blot, no. Para el seguimiento de un paciente que ya ha sido diagnosticado, nos fijamos en el recuento de carga viral y en el recuento de los linfocitos CD4. Esos 2 parámetros me van a dar el seguimiento inmunológico del paciente, cómo está el paciente, ¿sí? Si el tratamiento es bueno, el tratamiento antiviral es bueno, evidentemente la carga viral debería estar baja y el recuento de linfocitos alto, pero si el tratamiento no está sirviendo, el paciente está yendo por mal camino, va a ser al revés, los linfocitos por el suelo y la carga viral altísima, ¿sí? Entonces uno se da cuenta con estos parámetros cómo está yendo el paciente, si está yendo bien, si está yendo mal. Hay una clasificación que sí se la tienen que aprender, que se basa en 2 criterios, ¿ya? Uno es el criterio del recuento de linfocitos TCD4 y otro es el criterio de la categoría clínica del paciente. Se lo voy a resumir en algo sencillo, ¿sí? Le vamos a decir al paciente A, paciente B, paciente C, dependiendo de la categoría clínica. Los pacientes de la categoría clínica A son pacientes que no presentan sintomatología, son asintomáticos. Pacientes de la categoría B presentan síntomas menores, alguna que otra infección, pero no es nada grave. Pacientes de la enfermedad C son todo paciente que tiene una infección oportunista, ¿sí? Entonces clasificamos, el paciente es A, B, C, D. Ahora le vamos a añadir números, puede ser 1, 2 o 3. Esos números van a ser clasificados dependiendo del recuento de linfocitos TSD4 que tenga el paciente. Y aquí está sencillo, si el paciente tiene un recuento mayor de 500 linfocitos TSD4 es grupo 1. Si tiene entre 200 a 500 es grupo 2, pero si tiene menor de 200 es grupo 3. Entonces ahí podemos categorizar las 3 etapas o la categoría o la clasificación de un paciente con VIH-Sida. Puede ser A1, A2, A3, puede ser B1, B2, o sea, pero la lógica, ¿no? Tienen que fijarse en el recuento de linfocitos TSD4 y en la categoría clínica. ¿A qué pacientes nosotros decimos que es categoría C? Sí, esto es importantísimo, hay una tabla gigante. Cualquier paciente que presente alguna de estas enfermedades oportunistas es un paciente de categoría C, ¿sí? Son varias las enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces es fácil reconocer una enfermedad oportunista, claro que sí. ¿Se entendió hasta ahí la clasificación de un paciente? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál sería lo más importante para hacer el seguimiento de un paciente con VIH diagnosticado? El cuento de CD4. ¿Qué dice Gabriela? Esas 2 cosas importantes para hacer seguimiento de un paciente con VIH, ¿sí? Vayamos con el cuestionario. ¿Cómo se llaman los medicamentos que utilizan los pacientes con VIH, Natalia? Sí.
Los fármacos se llaman antirretrovirales, ¿ya? Y van a escuchar esta abreviación. No se asusten si alguna vez la leen. TAR. Significa terapia antirretroviral. La van a escuchar hartísimo. ¿Ok? ¿Qué función tienen los antirretrovirales, Malady? Evitar la replicación viral. No van a eliminar al virus, van a evitar que se siga replicando. ¿Ok? ¿Qué significa el periodo ventana? ¿Qué es periodo ventana? No me acuerdo. Es el intervalo entre la infección y cuando aparecen los anticuerpos. Generalmente... Cuando no se observa sintomatología clínica, siendo que hay una infección, un periodo donde Hasta no que hay- vamos a confirmar la infección. Hasta que podamos confirmar la infección. Ese periodo ventana es un pequeño periodo del paciente donde ya sufrió el contacto de infección, pero no hay nada para poder diagnosticarlo, no hay ni anticuerpos, no hay ni clínica. Es un periodo ventana. En ese periodo ventana, una prueba de laboratorio no me va a dar positivo. ¿Sí? No me va a salir una prueba. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Digamos que X persona tuvo una relación con una persona con VIH diagnosticada, ¿sí? Y dice, ay no, se asusta, va al día siguiente, se hace una prueba, sale negativo y se va feliz. Hay un periodo ventana. Ese periodo ventana el paciente no va a poder ser diagnosticado porque uno, no hay clínica y dos, no hay ningún antígeno ni anticuerpo en circulante. Entonces una prueba de laboratorio en el periodo ventana no me va a ayudar al diagnóstico y puede pensar el paciente que no tiene la infección, sin embargo tiene la infección o haya tenido el contacto con la infección. Entonces el periodo ventana es eso, ¿ok? Las pruebas de laboratorio para VIH pueden ser de dos tipos: pruebas de screening y pruebas que confirman. ¿Qué significaba una prueba de screening, Jairo? ¿Cómo? Exactamente, es una prueba rápida de descarte para saber si hay o no anticuerpos circulantes. ¿Cuáles son esas pruebas de descarte de screening? Flores Variña. ¿Está? ¿Está Variña? Creo que no. Dermatología, inmunodermatología. Cari, Abigail. Cari. Ya. Eso. ¿Cuáles son las pruebas de screening? Yo lo he explicado. Inmunodermatología, ¿no es? Está en la pizarra. Y el ISA. Hasta la tercera Esa que generación. hemos hecho ahorita es una prueba de inmunocromatografía, se llama. El ISA. Inmunocromatografía. ELISA de primera, segunda generación son pruebas de screening. ¿Qué significaba una prueba confirmatoria y cuál es la prueba confirmatoria? Daño Jenny. Jenny. También lo he explicado, parece que están en la luna cuando yo estoy explicando. Confirmatoria, o sea, ¿Cuáles son las pruebas de confirmación? ¿Con qué diagnosticas VIH confirmado? ELISA de cuarta ¿Qué ELISA? o de cuarta generación. ELISA de cuarta generación, Western blot, el inmunoensayo también de diferenciación. Cualquiera de esos tres son útiles para una prueba confirmatoria. ¿Ya? Que quede claro eso. Alderete. Ya. Y ahora son los casos clínicos, doctora. Ya. ¿Lo puede leer, Jazmín? Fuerte para todos. Paciente varón homosexual de 33 años de edad, consumidor de drogas endovenosa, ingresa a la emergencia del hospital San Juan de Dios presentando tos y expectoración verdosa por más de 2 semanas. Además, espera haber perdido 15 kilogramos. Se realiza una vasectomía sellada dando positivo en 3 cruces. Se practica una prueba rápida para VIH-Sida previo consentimiento informado, la cual da positivo. El paciente presenta insuficiencia respiratoria llegando a fallecer. Ya, excelente. Según el caso clínico, ¿cuáles serían los datos clínicos, Jazmín? Bueno, presenta tos y expectoración verdosa. Y además, tos y expectoración verdosa. Ya. ¿Y los datos epidemiológicos? Consumidor de drogas endovenosas, varón, homosexual, 33 años de edad. Ya, ¿En está qué bien. etapa estaría ese paciente? En las etapas, ¿en qué etapa? En la etapa 3, ¿por qué? Porque hay una coinfección. Porque ya tiene una infección oportunista, ¿no es cierto? ¿Cuál es la infección oportunista? La tuberculosis.
dos cosas. Hablando del laboratorio. Hay pruebas de laboratorio que se hacen para confirmar que un paciente es VIH positivo. ¿No? ¿Cuáles son las pruebas? Las hemos dicho, las directas y las indirectas. Esas son para confirmar, para hacer diagnóstico, para decir paciente que tiene VIH o paciente SIDA. ¿Está claro eso? En este caso lo que hizo que se tome la decisión de tomarle una prueba de VIH rápida sería el hecho de que sea transclusivo, ¿no? O sea, que la vasculopía le haya dado una carga Varón homosexual, claro, homosexual, consumidor de drogas. Entonces, directamente uno tiene que y tuberculosis positiva. Ya tiene una vaciloscopía positiva y una confección. ¿Cuántos factores de riesgo? Entonces, ustedes tienen que pensar, la anamnesis en el paciente es importantísima para orientarse en el diagnóstico y saber qué pedir. ¿No? Entonces se ingresa a la emergencia ya con tos, expectoración, o sea, tuberculosis, ¿no? Ha perdido peso, dice. Sí, doctora. Sí. 15 kilos. kilos, vaciloscopía dando positiva, o sea, con todos esos datos, ya usted después, ¿qué tiene que pensar ahí? Ya es un paciente que presenta insuficiencia respiratoria llegando a fallecer. Ya con el tiempo llega a fallecer, pero ese paciente cuando ha llegado a la emergencia se decía que era VIH positivo. No, doctora. No es cierto. No. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho primero? Ya, confirmar su diagnóstico. Sabían que era un paciente con factores de riesgo para VIH. Sabían que eso era un paciente con tuberculosis positiva, pulmonar. ¿No? Entonces, ¿qué tenían que haber hecho? De hecho, sí, Pedir Prueba de clínica. las pruebas de diagnóstico, ¿no es cierto? Ahí podía haber pedido ya está pasida, ya tiene anticuerpos. ELISA o prueba rápida, cualquiera. ¿No? Entonces podían haber pedido esa prueba para que detecten que se pidió. con esa prueba ya tenemos a un paciente VIH positivo. Ese laboratorio se solicita. ¿Y qué más? Doctora, hay algo importante en este caso clínico y es algo que me gustaría compartirle. Si uno, digamos, no tiene los factores epidemiológicos, uno va a pensar tuberculosis. Ya, digamos. A nosotros el doctor de neumología nos enseñó que un paciente con tuberculosis sí o sí hay que hacer descarte de VIH. O sea, es casi obligatorio. ¿Ya? Es como, ¿por qué? Porque son dos enfermedades que van de la mano. Son muy frecuentes. Entonces, un paciente con tuberculosis, obviamente lo primero que van a pensar no es VIH. Con esto lo primero que piensan es tuberculosis. Pero si hay un paciente con tuberculosis, tenemos que hacer descarte de VIH sí o sí. Eso no. Ustedes van a ir a la sala de neumología, van a ir a ese centro, ¿no es cierto? Sería bueno que a la feria científica presenten un trabajo de investigación, ¿no? Revisen los libros que hay de la sala de neumo y vean cuántos pacientes tuberculosis positivos son también VIH positivos, para que demuestren que hay infección VIH positivo en la sala de San Juan de Dios, ¿no? Entonces yo diría principalmente que lo que te lleva a pensar en VIH acá es que el paciente tenga tuberculosis. Solamente la enfermedad. Obviamente ahí se asocia al A todo paciente con tuberculosis pulmonar se le debe hacer VIH. Ya, para descartar la infección. Eso sería entonces lo más importante ahí. Porque un paciente que tiene tuberculosis y no es VIH positivo, con el tratamiento de 2 semanas hasta arriba, ¿no? Pero un paciente VIH positivo es más difícil si no está con antirretrovirales, ¿no? Entonces la clínica ahí es un paciente con tuberculosis pulmonar. Y además, ¿qué tiene? Solo tuberculosis pulmonar, doctora. Tuberculosis pulmonar, diagnóstico presuntivo, paciente VIH presuntivo, o infección, Con VIH. paciente VIH tuberculosis pulmonar. Laboratorio a solicitar, ahí, ¿qué tendrían que solicitar? Primero, para diagnóstico de VIH, una prueba ELISA para VIH. Y segundo, para saber su estado inmunológico. Una vez que ya es VIH positivo,
Sí. Entonces, aumenten eso. ¿Está claro? No está bien lo que está en la pizarra. Primera prueba es prueba de diagnóstico, ELISA para VIH. Ya. Segundo, carga viral y recuento de TCD4. ¿Esas son para diagnóstico? Pregunte. Es para Esas son saberse. para seguimiento, para pronóstico. ¿Cómo está su estado inmunológico del paciente? Que ya es VIH positivo. No son para diagnóstico. Estoy repitiendo 1000 veces estas pruebas que están ahí. No son para diagnóstico. No, es para hacer seguimiento. Y el diagnóstico diferencial con neumonía, pues no. Sí, doctor. No, pero si es un paciente VIH, ya dice ahí paciente positivo. Sí, doctora. Pero, bueno, no se puede diferenciar con neumonía. Y resultados de laboratorio, ¿cómo debería ser ese resultado? ELISA positivo para VIH. Primero, los resultados de lo que han pedido. Y segundo, linfocitos TCD4, ¿cuánto debería dar? Menor a 200 por milímetro cúbico. ¿Está notando usted? Menor a 200 por milímetro cúbico y la carga viral alta. No me acuerdo cuánto es la carga viral, ¿no? Depende, doctora, pero mayor a 100.000 copias se toma en cuenta como carga viral alta. Ajá. Mayor a 100.000 copias por ml. Copias. Eso, entonces este caso clínico lo que más me hizo acordar al doctor Toledo, porque él hablaba mucho de tuberculosis, o nos enseñó tuberculosis, que sí o sí es de hacer una prueba de diagnóstico para VIH, sí o sí. Tuberculosis, si no tiene prueba de VIH, hay que hacerle prueba de VIH porque puede ser, ¿ya? La relación directa es la infección. Ok. ¿Está claro eso? Sí. En un paciente, digamos, con inmunidad normal, no se establece una tuberculosis. Si no se olviden que la tuberculosis, hemos hablado de esto, va a aparecer en el paciente inmunocomprometido altamente. ¿Qué más incomprometido que el paciente que tiene VIH? Ustedes saben que la tuberculosis no va a llegar a un tuberculosis. Si el paciente es normal, se encapsula y queda latente años y años. Puede vivir tranquilo el paciente. Pero en el momento en el que el paciente tenga inmunodeficiencia, como en el caso de infección por VIH, la tuberculosis se activa y establece un cuadro pulmonar. ¿Ok? En este caso, podría ser una tuberculosis, podría haber sido otra, pero la vaciloscopía da positivo. Podría haber sido otro agente etiológico productores de neumonía, un neumococo, neumonía, ¿ya? Pero en este caso, Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? ¿Quién me puede leer el caso 2? Yo. A ver, fuerte para todos. Varón de 33 años de edad, consumidor de drogas endovenosa PBC desde hace 10 años. El paciente refiere dejar de tomar los antirretrovirales hace 2 años debido a los efectos adversos. Ingresa a la emergencia del Hospital San Juan de Dios presentando cefalea holocraniana, rigidez de cuello y fiebre. Se observa muget en la boca, se practica una punción lumbar donde la prueba de la tinta china da positivo. Se comienza tratamiento endovenoso con anfotericina B más flucitocina. Ahí yo les pregunto abiertamente, la clínica del paciente, ¿qué les lleva a pensar? Una meningitis. Cantidad líquida en ¿Ah? horas. Una meningitis. ¿Cómo? ¿Criptococos neoformas? No. ¿En qué cuadro clínica? Meningitis por No meningitis, En meningitis. meningitis. Sí. Meningitis es el nombre de la enfermedad, o le va a decir usted a su paciente. A ver, ¿qué tengo, doctor? Criptococos neoformas. Paciente abajo en la luz. Ah, ya, lo voy a googlear. Que decirle, ¿no? A ver, chicos, este es diferente al anterior caso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de este al anterior? A ver. La clínica. Ya tiene el diagnóstico de que es VIH positivo, ya dice hay pacientes PVVS. ¿qué significa que vive con el VIH-Sida? ¿Qué quiere decir? Que ese paciente ya se hizo la prueba y dio positiva y está viviendo en esa etapa de latencia, está en esa segunda etapa de 8 a 10 años, ¿no? Pero dice varón de consumidor de drogas endovenosas, factor de riesgo, CBDS, de
desde hace 10 años está tomando los antirretrovirales. El paciente refiere dejar de tomar los antirretrovirales hace 2 años, dejó de tomar. Y al dejar de tomar, ¿qué va a pasar? Nuevamente se activa la replicación del virus. El virus vuelve a multiplicarse y bajan las defensas, por consiguiente, los linfocitos TCD4. Ingresa a emergencia del hospital presentando cefalea, síntomas de meningitis. Se observa mugues, además, mugues en la boca, ¿no? Esas placas blancas en la lengua, en la mucosa bucal. Bueno, como tiene meningitis, se realiza función lumbar y la prueba de la tinta china da positivo. Cuando ustedes tengan un paciente con meningitis y tenga factor de riesgo, pídanle siempre la prueba de la tinta china. ¿Por qué? Porque también hay asociación meningitis por criptococcus más HIV positivo. Les digo por experiencia, porque en el San Juan de Dios también hay una sala de neurología y pedían ahí cultivo de líquido cefalorraquídeo a todo paciente con meningitis. No se le hacía la prueba de la tinta china hasta que yo me compré el frasquito de tinta china y le hacía a todos los pacientes que tenían líquido cefalorraquídeo de neurología, les hacía la prueba de la tinta china sin que el médico pida cuántos hemos descubierto positivos. Y el médico ni sabía que era HIV positivo. Entonces, hágale la prueba para HIV y salía positivo. ¿Ya? Entonces, el médico pensaba en una meningitis bacteriana o meningitis viral, lo que sea, pero jamás que el paciente era HIV y peor que tenga una meningitis por hongos, ¿no? En este caso, igual analizándolo, no podríamos llegar a pensar en un VIH directamente. O sea, ahí lo que hacemos es directamente manejar, digamos, en meningitis, hacemos todas las pruebas de laboratorio de meningitis, como dice la doctora, incluida la tinta china, y ahí da positivo. Ahí pensamos en el criptococcus neoformans, pero en un paciente sano que no tuviera ningún factor de riesgo, ¿por qué le daría meningitis por neoformans? Si eso es asociado a inmunocomprometido, entonces hay lógica. En este caso ya hay antecedentes epidemiológicos, como que el paciente ya ha sido diagnosticado con PUB, BBS, pero si el paciente no fuera diagnosticado, imagínense un cachito, que el paciente no supiéramos su diagnóstico de VIH, ni siquiera sabemos si tiene VIH, y llega con la clínica de meningitis, entonces hacemos todo el proceso de diagnosticar la meningitis, de cuál es la etiología, pedimos líquido cefalorraquídeo, pedimos el cultivo o la tinta china, y si diera la tinta china positiva, nos van a decir por criptococcus neoformans. Entonces hay razonamiento. ¿Por qué tendría meningitis por neoformans si sabemos que el neoformans es específico de inmunocomprometidos? Entonces el paciente está inmunocomprometido, entonces ahí recién haríamos para el descarte la prueba de diagnóstico de VIH. ¿Se entiende, no? Sí. Algo interesante. Entonces le dieron tratamiento. Esta anfotericina y flucitocina, por si acaso, son antimicóticos para el criptococcus neoformans. ¿Ok? La clínica es toda la clínica de meningitis que te presenta el paciente. La cefalea holocraniana. Yo ahí digo, ¿será que el paciente llega a la emergencia? ¿Cómo van a saber que es PBBS? Por su historia clínica, no queda más. Porque ese paciente primera vez está yendo a ese hospital. No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, como no saben, ahí es lo que primero la meningitis y después sospechan el VIH por asociación. ¿Ok? Entonces, los laboratorios a solicitar, evidentemente, van a hacer primero el diagnóstico de VIH y posteriormente el seguimiento si es que hubiera positivo. ¿Ok? ¿Quién me puede leer el caso clínico 3? A ver, Miguel, fuerte para todos. Juan se presenta a la sala de urgencias con fiebre persistente, tos con expectoración y pérdida de peso significativo en las últimas semanas. Refiere disnea progresiva y sudoración nocturna. Al examen físico se observa taquicardia, crepitantes en ambos campos pulmonares y un índice de masa corporal igual a 18 kilogramos por metro cuadrado. Juan vive en una zona con alta prevalencia de tuberculosis y ha estado en contacto con personas que han tenido tuberculosis activa. No ha recibido profilaxis para enfermedades oportunistas. Los exámenes complementarios hicieron una radiografía de tórax que muestra infiltrados bilaterales compatibles con neumonía, una PBD positiva de baciloscopía positiva y CD4 igual a 150 células por milímetro cúbico. Ya, a ver, pausa.
Norma, si a vos te llega un paciente de estas características, solo con la clínica de disnea, tos, expectoración, ¿en qué pensás primero? Si el paciente te llega con esta clínica, ¿cuál es tu primer pensamiento? Una neumonía. Entonces, ¿qué pasos seguirías para diagnosticar neumonía y cuándo te darías cuenta de que podría ser con infección con VIH? A ver, por pasos. Tuberculosis. Ya. Claro, pero aquí, digamos, lo marca, pero cuando ustedes estén, digamos, en el momento, no van a pensar y le pediré TCD4 de primera, ¿no? Primero, aquí llegó con la clínica de una posible neumonía tuberculosa, de una neumonía bacteriana o neumonía de cualquier índole. Entonces, nosotros primero nos centramos en diagnosticar eso, ¿sí? Agente biológico. En este caso, probablemente haya salido positivo para tuberculosis. Y ahí es lo que les decía al principio, tuberculosis, probablemente VIH. Y ahí recién nosotros pensaríamos en un posible paciente con VIH y haríamos las pruebas respectivas para VIH. ¿Sí? Aquí ya nos planta, el caso clínico nos planta todo directo. Pero si ustedes realmente tuvieran que hacer el diagnóstico de este paciente, primero agarran el problema inicial con el que llega el doctor, la posible neumonía tuberculosa que tiene. Agarran, hacen el diagnóstico y si les sale tuberculosis confirmado, ahí recién piensan en VIH. ¿Por qué? Por asociación. Sí, eso les digo porque no se olviden. La tuberculosis siempre se va a asociar, casi siempre se va a asociar con VIH, casi siempre, ¿ok? Entonces, evidentemente, una vez se pensó en VIH, se le hizo las pruebas, dio positivo, y el recuento de TCD4 posterior a ese para su seguimiento, 150 células por milímetro cúbico. Si yo les tuviera que preguntar, ¿en qué categoría está este paciente? ¿Cómo? En la categoría 3 porque Categoría 3 porque es menor a 150. ¿Y en qué categoría clínico? A, B, C. C, porque es una infección oportunista. ¿No? Es un paciente C3. ¿Sí? Lo que hemos hablado. ¿Cuál sería el diagnóstico principal? O sea, lo primerito que nos hemos pensado en este paciente, Mariana. Tuberculosis pulmonar, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? Sí. Evidentemente. ¿Qué factor contribuyó a la aparición de las enfermedades oportunistas en este paciente? Diego. ¿Cómo? Exactamente. Está inmunosuprimido por la infección. ¿Cuál es la importancia del recuento de los TCD4, Josué? ¿Cómo? Indica el estado inmunológico y riesgo de enfermedad. Exacto, indica el estado inmunológico. Hay incluso en los libros de medicina interna se maneja conceptos más complejos. Si el paciente tiene menos de tanto, es más probable que le da esta enfermedad, con números específicos. Entonces te indica el estado inmunológico y también te avisa de qué posibles enfermedades oportunistas pueden llegar a aparecer con ese recuento de linfocitos. En un seguimiento con un paciente con VIH positivo, ¿qué seguimiento se hace después del tratamiento inicial, Ayelen? Evaluaciones periódicas con respecto de linfocitos CD4 y carga viral. Exactamente, recuento de linfocitos y carga viral. Sí o sí. En el mejor de los casos, ¿cuándo sabemos que es un paciente con buen pronóstico? ¿Qué diría? A ver si les pregunto, ¿cuándo ustedes sabrían que es un paciente con buen pronóstico de enfermedad? Carga viral baja y linfocitos TCD4 aumentado. El tratamiento antirretroviral, lo que les había comentado, no elimina la infección, no elimina el virus, pero hay casos en los que el paciente, hay un concepto que se maneja pacientes indetectables. La carga viral es tan pero tan pequeña que en las pruebas de laboratorio que se utiliza para el recuento de carga viral no llegan a aparecer, es como si hubiera cero. Entonces esos pacientes se conocen como pacientes indetectables y lo afortunado de estos pacientes es que o sea, en la mayoría de los casos no son transmisibles. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por la carga viral pequeña que tiene. Entonces es algo interesante. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una relación sexual de riesgo, algo de riesgo, hay algo que se conoce como la profilaxis post-exposición, el PEP. ¿Ya? Es decir, el paciente tuvo una relación sexual de riesgo y tiene posible riesgo de infección de VIH, se hace un PEP. ¿En qué consiste el PEP? Esto no solo es para pacientes que tienen relaciones sexuales, pacientes o médicos que han tenido algún accidente con un posible paciente contagioso, se hace una profilaxis post-exposición. ¿En qué consiste? En que le dan al paciente el tratamiento antirretroviral al menos 4 meses. ¿Sí? 4 meses seguiditos, se le hace los seguimientos con pruebas de diagnóstico, de screening, y si sale negativo, ok, no pasó nada. ¿Sí? Pero sí o sí se hace una profilaxis, nunca se olviden de eso.
ustedes si algún día llegan a tener un accidente en el hospital con un paciente de riesgo, tienen que hacer una profilaxis post-exposición, sí o sí. O si una paciente tiene una relación sexual de riesgo, también debería acudir a una profilaxis post-exposición, ¿sí? Para evitar el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Ahora, actualmente, no sé si alguno ha escuchado del PrEP. ¿Alguien más aparte de Elías? ¿Saben qué es el PrEP? ¿No? No. Es algo sumamente interesante. Es la profilaxis preexposición. ¿En qué consiste? Hay unos medicamentos que tienen los antirretrovirales que el paciente puede llegar a tomar siendo VIH negativo, y eso le da un cierto factor protector ante una relación sexual de riesgo. Algo interesante. Es como que yo tomo pastillas para evitar contagiarme de VIH en un futuro, no ahora, después. Es por eso se llama profilaxis preexposición, antes de una exposición con el factor de riesgo, ¿okay? Me gustaría que el PrEP ustedes lo averigüen más a profundo, es muy interesante, ¿sí? También tiene sus riesgos, tiene sus efectos adversos, pero es una gran ayuda para una prevención de la enfermedad, ¿ok? Si tiene contacto ese paciente con VIH, ¿sería probable que no se contagie? Exactamente, ¿sí? Esa es la profilaxis preexposición. Yo tomo las pastillas de PrEP y digamos que el día de mañana tengo una relación sexual de riesgo, es muy probable que no me llegue a contagiar debido al PrEP, ¿sí? ¿Tiene consecuencias? Reacciones adversas de todo fármaco, náuseas, cefalia, alguno que otro problema vascular, pero de mayor a menor frecuencia, ¿sí? Como todo fármaco, ustedes saben, tiene su lado contrario, ¿ok? Pero a ver, averigüen sobre el PrEP y me lo charlan la siguiente semana, ¿ok? Y nos vemos. ¿Qué es los linfocitos TS4? ¿Qué eran? Un tipo de glóbulo blanco que coordina la respuesta inmunitaria. Son un tipo de linfocito, un tipo de célula que se encarga de la respuesta inmunitaria. ¿Qué era una neoplasia? ¿Qué es una neoplasia? Crecimiento normal de células. Cáncer. ¿Qué es una neoplasia, chicos? Cáncer. Es el crecimiento anormal de un tejido, básicamente, probablemente maligno, probablemente, pero es el crecimiento normal de un tejido, ¿ok? ¿A qué hacemos referencia con el periodo de latencia? A ver, Aramayo, Araceli, dígame. Araceli, ¿dónde estás? ¿Está o no está? No vino. Bueno, voy a llamar lista. Barrios, Miguel, Borda, John, Calchaca, Alustro, Camacho, Cámara, Cari, Choque, Coronado, Cruz, Flores, Fuentes, Aita, Martínez, Méndez, Mendoza, Montaje, Montaño, Mora, Ojeda, Pacheco, Manrique, Quiroz, Quimbe, Vera, Presente. Salazar, Rivera. Esteban, Presente. Quijano, De toda la clase. Cerrudo, Tejeda, Vamos a guardarlo para que Miguel no se enoje. Pero a mí le gusta lo grupo. De verdad, Miguel. Ona, Presente. Después me dice, ¿qué es esa porquería? Valverde, Dile que digo. A ver, Velarde, A ver, no puede ser. Aquí está. Villa, Presente. Vidal, Llanes, Zambrana, Zurita, Medrano, Antelo, Riveros, ya. Chicos, fuera de esta, la próxima semana vamos a avanzar un poco. Y escuela de mono, no mañana. ¿Los juntos, doctora? ¿Juntos? No, no. Tipo ahí su braque. No, dale. Pero faltarían solamente, todavía no acabó la clase. Yo voy a subir al internet ahí arriba. Faltarían solamente esos dos temas, ya para terminar la guía. Después de eso hay otras actividades que todavía
Ya. ¿Qué era el periodo de latencia? Pablo. Exactamente, es un periodo en el que el paciente no presenta sintomatología, es asintomático. ¿Cuánto duraba ese periodo de latencia? ¿Cómo? 8 a 10 años. Bien. ¿Qué es una infección oportunista? Miguel Ángel, ¿qué es una infección oportunista? ¿Cómo? Vendría siendo una infección que aparece cuando el paciente está inmunodeficiente. ¿Sí? Ataca. ¿Qué sería el tratamiento antirretroviral? Es el tratamiento que nosotros utilizamos para el VIH, ¿no? ¿Qué es la replicación? La multiplicación de los virus. Western blot, ¿hay algo curioso que les quería comentar? Ya, pero no quería decirlo delante de la doctora porque la doctora siempre habla de Western blot. A nosotros nos dijeron que el Western blot es, bueno, en otros países más desarrollados, siempre en otros países, no nosotros, ya no se utiliza, ¿sí? Es decir, ya es como anticuado la Western blot. Entonces, la Western blot se reemplazó por el inmunoensayo de diferenciación VIH-1 y VIH-2. Hay dos serotipos de VIH, ¿sí? El VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, y los dos producen la clínica. ¿Cuál es más grave? El VIH tipo 2, ¿ok? Entonces ahí se hace un inmunoensayo de diferenciación. Entonces el Western blot ya casi no se utiliza. Entonces el flujograma de diagnóstico de un paciente es prueba de screening, ELISA de cuarta generación y un ensayo de inmunodiferenciación. Estas serían las tres pruebas que hacen en el país más desarrollado estaría, ¿no? Prueba de screening, positivo, le hacemos una ELISA de cuarta generación. Positivo, le hacemos un inmunoensayo de diferenciación. Positivo, me va a decir qué tipo de VIH, si es positivo o negativo, si es del 1 o si es del 2. Completito. ¿Ok? En cambio acá solo utilizamos screening y ELISA y ya tiene positivo VIH. Bueno, el periodo de ventana es ese periodo en el cual el paciente ya tiene la infección pero no hay ningún anticuerpo detectable, por ende pruebas de laboratorio en periodo de ventana no sirven, ¿sí? Ninguna prueba de laboratorio. Y el MUG era la infección oral causada por una cándida, ¿ya? Candidiasis oral básicamente. ¿Tiene alguna duda? No. ¿Seguro? ¿Le pasé la lista? No. Voy a traer una lista, espérenme. No, ya tarde.